cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante. Amigos, amigas de Todo Cambia, esta mañana tenemos con nosotros nuevamente a un gran amigo y colaborador del programa, Carlos Alberto Rivera Díez. Carlos es consultor de aprendizaje y manager en desarrollo y nos acompaña esta mañana desde su ciudad de nacimiento y residencia, Lima, en Perú. Carlos, te agradecemos por formar parte del equipo de profesionales solidarios que colaboran con el objetivo de elevar el nivel de conciencia y ayudar a construir un mundo más justo y solidario. Muy buenos días, Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tienes una ajustada agenda por diversos proyectos que llevas entre manos. Buenos días, Salvador. Un gusto estar nuevamente con ustedes y, como siempre, espero poder contribuir al objetivo que ustedes tienen. Seas bienvenido, por supuesto, a esta casa, que queremos que sea tu casa. Como sabes, el programa Todo Cambia llega a todas las personas en cualquier lugar que se encuentre. Su finalidad es desarrollarse en búsqueda que quiera una transformación y elevar su nivel de conciencia. Este espacio que llamamos Totum Revolutum aporta aprendizajes y experiencias que ayuden a personas y a las comunidades. Queremos también, como todos sabemos, saludar a Edgardo Cárdenas, nuestro coach y terapeuta sistémico. Buenos días. Buenos días, Salvador. Buenos días en Lima, Perú, a Carlos Alberto. Es un verdadero placer volver a tenerte. Estamos en unas épocas especiales y siempre la presencia de los amigos, no solamente por lo que aportan, sino por lo que son, ya es importante. Gracias también por la bienvenida. Un gusto verte también. Carlos, nos parece una gran noticia que estés de nuevo en el programa. Nos gustaría contarte que recibimos comentarios y agradecimiento por lo que has aportado en anteriores programas. La audiencia de Todo Cambia, tu audiencia, quiere conocerte un poquito más. Cuéntanos algo de tu experiencia personal, alguna vivencia que haya sido determinante en tu vida o en tu desarrollo profesional. Carlos, háblanos de ti. Wow. A ver si en unos poquísimos minutos, un par de minutos, puedo decir algo. Justamente hoy estaba trabajando con una empresa financiera y me di cuenta, entre otras cosas, la contribución que significó para mí tener la oportunidad de trabajar muchos años en una empresa financiera en mi país, una empresa financiera muy importante, y a partir de ahí estar colaborando con otras a nivel regional. Porque los desafíos que tienen hoy las distintas empresas van más allá de los productos que ofrecen y los servicios que ofrecen. Casi no hay distinciones entre los productos y los servicios que las distintas empresas financieras, bancos, cajas ofrecen a sus clientes, pero sí hay algo diferente y es el tipo de relación que establecen con sus clientes y el acompañamiento que hacen con ellos. Cuán cercano están a los clientes. Y esta dimensión, que es una dimensión que cae en lo que en el mundo del management se llama como competencias blandas o habilidades blandas, eh, es siempre un desafío, precisamente porque va como a contracorriente de mucha de la formación orientada a resultados que hoy en día prevalece en muchas de las escuelas. Felizmente también. Entonces, esa ha sido mi experiencia, el trabajar tantos años en una empresa financiera y poder reflexionar sobre ello desde otro punto de vista, porque como seguramente ya lo he contado en otra oportunidad, mi formación no es precisamente financiera, más bien viene desde el aprendizaje, la educación y el desarrollo. Y hacer esa mezcla de ambos elementos ha significado un gran aprendizaje para mí en general, y que hoy puedo volcar en la medida que puedo a distintas personas, ¿no?
Muchas gracias por compartir. Las experiencias personales siempre nos enriquecen a quienes las escuchamos porque nos dan una visión nueva de nuestras vivencias. Carlos, queremos empezar a hablar del tema de hoy, que es la colaboración, una verdadera necesidad en los tiempos que corren, porque el individualismo mercantilista nos hace menos colaborativos. Hay un término espacial que para referirse a esta actitud. ¿De qué factores depende que los humanos seamos colaborativos? Más bien partiría de la idea de cuándo no somos colaborativos, ¿no? O sea, quiero partir desde ahí. No sé cuán familiarizados están con un triángulo famoso que se usa en las escuelas de negocios y que va definiendo cuáles son las necesidades de las personas y cómo tienen que cubrirlas, que se llama el triángulo de Maslow o la pirámide de Maslow. En el nivel básico de esta pirámide están los elementos de supervivencia, obviamente, pero muy cerca está el elemento de la identidad y la salvaguarda de uno mismo. Esta suerte de elemento normal y regular, que es tener conductas que nos preserven, que nos cuiden, que nos permitan vivir, no digo sobrevivir, sino vivir, está siempre presente en todas las personas y está bien que sea así. O sea, no podría no ser de otra manera. Las personas que adolecen de esto, pues se descuidarían de sí mismas y no buscarían las siguientes etapas que ese mismo triángulo, esa misma pirámide pretende hasta los niveles de gran realización que están en la parte superior cuando ya se han superado todos los elementos materiales. Pero muchas veces estas conductas de autopreservación van en contra de los objetivos más colaborativos, porque vamos mezclando en esta especie de autopreservación muchas formas de pensar, yo utilizo esa palabra porque por los libros que leo, mindsets, ¿no? Que lo que hacen es leer la realidad solo desde mi punto de vista, desde lo que yo entiendo, percibo, asimilo y que además está fuertemente reforzado por la cultura que desde niños hemos ido asimilando. Entonces, cuando puntos de vista distintos que quieren preservarse a sí mismos se encuentran en torno a un objetivo colaborativo, claramente no vamos a poder lograr ese objetivo. No lo vamos a poder lograr. Eh, Ese es un punto, aquí, gracias por el apoyo técnico en poner esto, pero justamente no vamos a poder lograrlo. Hay una gran distinción entre el objetivo personal que yo busco, que también tiene una implicancia y una derivada social, y del objetivo colaborativo que nos compete a todos. Y en ese momento, el punto de vista más bien individual de preservación no ayuda. Tengo que considerar a otros, y eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, creo que en esta consideración del otro, y lo hablo a todo nivel, esto no tiene que ver con un carácter meramente social, incluso a nivel de empresa, cuando hablamos de los grupos de interés o stakeholders, tengo que considerar a todos los que están involucrados en un proyecto o en un objetivo, porque eso es lo que importa para que pueda surgir. De otra manera, no va a salir. Carlos, quiere decir que lo que se tiene que tener o lo que frena la colaboración es el otro. Es mi visión del otro, Tu ¿no? O visión. sea, lo que yo no veo en el otro, Cuando el ¿no? otro no suma contigo, quiere decir, o sea, cuando el otro es el adversario o el competidor. Preferiría usar la palabra última, competidor, ¿no? Tiene un punto de vista distinto. Y esto es muy común porque ¿a qué grupos pertenecemos? Por ejemplo, tú, ustedes, nosotros. De hecho, nosotros mismos pertenecemos a un grupo, ¿correcto? Tenemos una mirada de lo que es la sociedad o debería ser, una mirada de lo que es la justicia, una mirada de lo que es el desarrollo humano. Compartimos eso y esa es la razón principal por la que estamos aquí, ¿o no? ¿Es correcto? De hecho, nos sentimos cómodos y aun cuando entre nosotros tres puede haber pequeñas discrepancias respecto a ideas o enfoques o teorías, en el fondo coincidimos en muchas cosas y nos sentimos parte de un mismo grupo. Mira la bienvenida que me has dado, Salvador. Esta es tu casa también. El asunto es cuando nos tenemos que encontrar con
otro que tiene otro paradigma, otra forma de ver, otra forma de pensar y que puede ir a contracorriente o en las antípodas de donde nosotros estamos. Y sin embargo tenemos que colaborar. ¿Cómo Eh, lo hacemos? Porque prácticamente nosotros, que hemos reflexionado un montón, que estamos seguros que nuestra posición y nuestro punto de vista es un punto de vista que considera la vida y el mundo y los humanos y la naturaleza, estamos seguros que nuestra visión seguramente es muy buena. Y voy a decir algo, e incluso mejor o más completa que la que puede tener el otro. ¿Me dejo entender? Sin embargo, tengo que colaborar con ese otro para que el objetivo colaborativo salga, el objetivo común salga. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí viene el gran desafío. ¿Cómo hacerlo? Las experiencias que hemos vivido últimamente los valencianos, Carlos, y otras experiencias solidarias hacen notar lo imprescindible de hacer de la colaboración un elemento más que conforme con nuestro ADN, para, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se puede trabajar este tema? Muy bien. Recientemente, y aquí traigo a colación dos libros que he estado utilizando últimamente en el tema, y uno que me llama mucho y poderosamente la atención y que probablemente más de uno lo conoce es La tercera alternativa de Stephen Covey. Eh, yo no había escuchado de este libro hasta hace poco tiempo, hasta hace unos años. Este autor es muy conocido por las habilidades de la gente exitosa, que no sé si así lo conocen por allá. Los 8 hábitos, ¿no? De los 8 hábitos. Pero este sería como un noveno o una derivada de esos 8, y se llama La tercera alternativa. De hecho, el nombre es esotérico, no entendía muy bien por qué. Pero habla de algo bien interesante, Salvador Edgar, y habla del tipo de gente que tiene solo dos alternativas, y es o lo mío o lo tuyo, ¿no? Mi posición o la del otro. ¿Me dejo entender? Eso, eso va desde cosas nimias o pequeñas, ¿no? Podemos discutir si es que vamos a ver esta película u otra, ¿no? O si comemos este plato u otro, hasta cosas mucho más profundas sobre cuáles, como las que pueden haber tocado ustedes en este tiempo, ¿no? ¿Cuál es la mejor política para atender a los damnificados? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podíamos haber prevenido esta situación? Eh, ¿Hay alguna manera de ponernos de acuerdo sobre cómo tenemos que actuar en el futuro para que esto no vuelva a ocurrir? Y entonces ahí, cuando las cosas son un poco más complejas, es que el resultado de la solución se vuelve más compleja. Entramos en el mundo adaptativo, no en el mundo técnico. Porque en el fondo estas cosas son más adaptativas. Tanto la definición del problema es adaptativo como la solución es adaptativa y no está escrita en ningún lado, nadie la sabe, sino tenemos que co-construirla para poder hacerlo. Y allí es donde podemos tomar posiciones diversas. Y seguramente hay gente a favor de una y de otra. Y seguramente hay cosas correctas en una y en otra, pero nos afincamos en nuestra posición porque las consideramos con derecho como completa y no damos el paso hacia eso que este libro llamaba una tercera alternativa, que es superar esta polarización y entrar en una dimensión más creativa y novedosa. Y ese a mí me parece que es la clave y el gran desafío de la humanidad hoy. Porque esto que estoy hablando de una manera sencilla, pero también que a ustedes les ha tocado de alguna manera por las discusiones que seguramente han habido sobre las acciones que había que tomar, o el futuro, o el pasado, o las culpas, o lo que fuere, ocurre en cada lado, ¿no? Miremos nomás las elecciones recientes en Estados Unidos. Miremos lo que está pasando en nuestras guerras mundiales que tenemos en el globo, ¿no? Entre Rusia, Ucrania, entre Israel y los palestinos. O sea, siempre es mi posición a la tuya, mi posición a la tuya. Pasa en las familias cuando las parejas se están separando. Pasa en los partidos políticos. Pasa en los países. Mi posición o la tuya. Solamente un elemento bipolar, ¿no? De dos elementos. Y lo que el libro sugería era, ¿y por qué no algo distinto? Me pareció interesante y sugestivo. Y, y quizás eso distinto es crear una nueva forma
y esa nueva forma es justamente la colaboración, ¿no? La colaboración, y el libro le llama la sinergia. Sinergia, que el sin es como junto, ¿no? ¿No? Es como la unión en torno a algo completamente distinto, crear algo distinto. Y eso distinto puede ser la solución a muchas cosas, pero por ahí va. ¿Qué Eh, pasa entonces? Sí, perdón, no. Carlos, ¿podemos decir que es la superación de los contrarios de alguna manera? En algún otro programa hemos tratado, ¿no? Y creo que incluso desde el inicio de Todo Cambia, creemos que esto, hablando por ejemplo del diálogo, la importancia de aprender a ponerse en el lugar del otro. Si yo miro y veo azul y Salvador lo ve verde, ¿no? Entonces podemos dialogar para empezar a verlo ni rojo, ni verde, ni azul, sino un matiz nuevo, ¿no? Pero Ujú, claro, eso es más en el plano teórico y de diálogo, pero cuando entra el factor de la urgencia, de la supervivencia y de alguna manera también yo creo el factor ético de lo que no se puede dejar de hacer, ¿no? Es decir, donde está en juego algo muy importante como puede ser la vida, ¿no? Entonces, como que el punto de partida me hago esta pregunta, ¿no? Tiene que ser diferente, no es una discusión de cómo lo ves tú o cómo lo veo yo, sino cómo encontrarnos en la finalidad, sería. es un súper punto, porque creo que en situaciones como la que han vivido, o en situaciones que vivimos en general, se están jugando, como tú dices, elementos que son mucho más profundos que las posiciones. ¿Es posible que las personas permanezcan en posiciones contrarias aún en esas circunstancias? Sí. Pero también es posible que se rompan, se fragmente esta especie de coraza individual o de posición individual, que lo único que está, mira, lo único que está haciendo es como juntando la identidad de cada uno. O sea, yo, Carlos Alberto, soy mis ideas y mis posiciones versus tuya o Salvador son sus ideas y sus posiciones en pro de algo que nos trasciende, y en ese caso es la vida. Y, y entonces pasan como cosas como estas, en situaciones donde la vida está en juego, que son muy dramáticas, donde la gente colabora, ¿no es cierto? Y la gente colabora porque deja de lado, ¿no? Y va. Eh, la pregunta es si tenemos que vivir estas situaciones dramáticas de vida para realmente suscitar la colaboración, o podemos vivir una constante más colaborativa a lo largo de la vida que justamente prevenga estas situaciones o cree circunstancias más positivas para mucha más gente sin que tenga que ocurrir un desastre. ¿Me dejo entender? Mm. Porque si no vamos a tener espasmos de humanidad conforme haya desastres, ¿no? Esto es una cosa así, o sea, tendrían que ocurrir muchos desastres. Fíjense la ilógica, ¿no? Y ocurrió con el COVID, ¿no? Cuando estuvimos en la peor crisis del COVID, pues la gente comenzó a colaborar, a hacer cosas distintas. Uno podía haber esperado que pasada esa pandemia podíamos llegar a una nueva visión de la humanidad y de la sociedad, y fíjense cómo estamos. Y entonces pareciera que tuviéramos que olvidarnos de algo para poder actuar humanamente, cuando al contrario, debemos recordar algo para poder actuar humanamente. No sé si me estoy dejando entender. No aprendemos de los errores, vamos, No, pues no aprendemos. por desgracia. ¿Qué pasa, Carlos, cuando vivimos una situación de sálvese quien pueda? ¿Cómo funcionamos? ¿O qué nos induce a funcionar así? ¿Se trata de algo más que el instinto de supervivencia? Eh, Recientemente leí otro artículo sobre lo difícil que es traspasar, digamos, esta situación tan individual en situaciones de supervivencia. Eh, el- Ahí quiero tocar algo porque lo leí también en este libro que me parece muy interesante. Porque tenemos
y me parecía súper interesante, permítame introducirlo, porque están pues, digamos, la gente que está en una posición, la gente que está en otra posición, y hay mucha gente en el medio. Gente que no se quiere polarizar, que entiende las cosas positivas que tiene un lado, que tiene la gente positiva que tiene otro lado, pero que al mismo tiempo es testigo continuo, permanente, de esta disonancia tremenda que no da lugar a ninguna salida. Y entonces lo que puede pasar con muchas de estas personas es que finalmente se rinden, digamos, ¿no? Y entonces entran en una suerte de esta palabra muy española que es como componenda, ¿no? ¿No? En donde decimos, bueno, no se puede cambiar, no vamos a hacer nada, esto es irremediable. Entonces, hagamos lo menos que podamos para comprometernos con un lado o con otro, quedémonos en el término medio, en la tibieza, ¿no? No avanzamos a nada, pero nos preservamos a nosotros mismos. Y yo creo que en las situaciones donde la escasez o la escasez de recursos, las pocas posibilidades de avanzar o desarrollarse existen y presionan a tanta gente, llegamos a esta suerte como de rendición. No hay nada que hacer, hagamos lo que podamos, salvémonos como podamos y, y bueno, y sigamos viviendo. El asunto es que entonces todas las posibilidades se oscurecen, digamos, ¿no? Pasa a distintos niveles. Pasa, por ejemplo, a nivel del trabajo. Puede ser que alguien en el trabajo ha llegado a esa situación. Entonces, ¿qué pasa con esa persona en el trabajo? Pues nada, todos los años cumple lo que tiene que cumplir, hace lo que tiene que hacer. No lo amonestan porque no se porta mal, pero tampoco crea y le falta una pasión enorme para poder seguir creando algo, para seguir creando algo, o para poder sentir que ese trabajo está conectado con su propósito, porque tampoco tiene claro cuál es ese propósito en un entorno tan difícil. Entonces se pierde, se dando cuenta como que se desinfla la posibilidad, la vida se desinfla. Y ahí, pues no podemos. Entonces probablemente en situaciones como esas, a la larga terminamos polarizándonos también por la autopreservación y no nos metemos ni con uno ni con otro, salvémonos como podamos y vamos para adelante. Carlos, podría ser como una situación de un pasotismo improductivo en la cual es ni sí ni no, sino todo lo contrario y a ver qué pasa. Me gusta eso, ni sí ni no, ni todo lo contrario. El problema es que todo lo contrario no nos lleva a ninguna parte. Sí. Nos congela, nos pone apáticos en el término profundo que significa sin pasión, ¿no? Y sin pasión no hay vida, pues. Mm. Bueno, entonces, Carlos, ayúdanos a comprender este concepto que es crucial. ¿Qué quiere decir? Explícanos el mindset, ¿qué es exactamente? Ya, está bien, el mindset. Es un término, a ver, Repítelo para muchas la veces se ha audiencia, pensado, repítelo para que la audiencia lo pueda así, el captar. término en inglés es mindset, pero es como, yo le he traducido como forma de pensar. Pero es la manera como estructuramos el conjunto de paradigmas respecto a un aspecto de la realidad. ¿No es cierto? Entonces yo tengo un mindset respecto a la educación, o sea, una forma de pensar paradigmática respecto a cómo debería ser la educación o cómo debería ser el desarrollo, la vida, el amor, las relaciones personales o lo que fuera. Y ese mindset no es ni bueno ni malo, es la forma como hemos ido incorporando las los valores, las creencias, cómo hemos ido estructurando nuestra manera de aproximarnos y lidiar con el mundo. Y está bien. El asunto es que tiene sus limitaciones, como todo. Y esas limitaciones pueden hacer que en algunos momentos no podamos enfrentar la realidad de una manera distinta y terminamos, aunque hagamos muchas cosas, sin conseguir los resultados que esperamos, sin conseguir aquello que buscamos. Nos detiene. Esta forma de pensar nos puede paralizar, no en el sentido que nos impida hacer algo, porque vamos a estar haciendo las mismas cosas de la misma manera, sin conseguir ningún cambio. Lo hemos hablado creo que en una sesión anterior. Eh,
y esto, sí, y esto nos pone pues en esta situación de no avance, de no crecimiento, de no desarrollo. Miren, este mindset o esta forma de pensar lo que hace es llevarnos a que las acciones, o sea, esto precede a las acciones. Yo hago cosas según lo que veo. Según lo que veo, que lo veo a través de estos lentes, estos ojos, esta forma de pensar, según eso hago algo. Y según lo que hago, consigo algo. Entonces estamos en este círculo que es ver, en ese sentido amplio del término, ver, hacer y conseguir. Y si se dan cuenta, este ver que podría cambiar porque de pronto descubro que estoy limitado en mi forma de ver y entonces recojo otras formas de ver o amplío o decido ampliar mi forma de ver y entonces mi hacer va a cambiar y mi conseguir va a cambiar. Y eso es claro en lo que estamos hablando de la colaboración. O sea, mientras yo siga viendo la colaboración, por ejemplo, como un elemento meramente filantrópico, bueno, hoy día doy una cantidad de dinero o aporto esta cantidad de alimento, pero mañana ya no me interesa, es una forma de entender la colaboración que quizás es limitante y no nos ayuda a trascender hacia aquello que necesitamos más. ¿No? O si yo, por ejemplo, pueda que incluso entienda el punto de vista del otro, entienda que es distinto, entienda que no podemos pero no intento crear nada más. Llego a un compromiso débil. Bueno, ya, pues tú eres tu forma de ser, mi forma de ser, sigamos adelante, vamos para acá. Pero estoy limitando las posibilidades de crear algo más. Entonces termino simplemente en un compromiso frágil que es ok, como decimos, ¿no? Está bien, pero no salgo satisfecho de ese compromiso y termino haciendo poco o con poca fuerza, ¿no? Y consiguiendo poco porque por la fuerza que he puesto. Entonces tenemos que cambiar esa forma de ver. Y esa forma de ver está matizada por nuestra forma de pensar y aproximarnos a la realidad. Y eso es lo que hay que cambiar para que nuestras acciones sean distintas. Ese es el punto. Edgardo, ¿querías hacerle tú una pregunta o una aportación? Me gustaría aportar algún elemento a esa reflexión porque me parece fundamental en el momento actual, ¿no? Porque la primera reflexión y pregunta para ti, Carlos, sería, ¿el paso más elevado de la colaboración sería la cooperación? Porque claro, cuando tú mencionas colaborar, hay miles de formas de hacerla, pero cuando hablamos de cooperación es cuando ya tú te implicas en un proyecto, en algo, empiezas a ser partícipe, ¿no? Por ejemplo, en las empresas, ¿no? Todos los trabajadores cooperan para la finalidad, para la misión de la entidad, ¿no? Entonces, eso me daría una pista en el sentido de que la estructura en la que nos movemos como seres humanos, necesitaríamos esa estructura para que cambie nuestro mindset y también para que cambie nuestro nivel de conciencia y no nos quedemos ni siquiera en colaborar, porque sería como un nivel básico que a veces no llegamos, sino que aspiráramos a un nivel más elevado, ¿no? En función quizás del objetivo. Quizás eso es lo que el libro Covey llama sinergia, ¿no? En donde creamos algo. O sea, hay tres paradigmas que tenemos que romper o trabajar para poder llegar a esta sinergia o esta cooperación. Quizás descubramos que estamos hablando de lo mismo. El primero es cómo me veo yo, ¿ok? ¿Cómo me veo yo? Yo no voy a entender al otro ni me voy a aproximar a otro de una manera distinta si yo no me veo distinto. O sea, si no me reconozco que tengo pues limitaciones, paradigmas, creencias limitantes o insuficientes, que tengo una forma de aproximarme a la realidad, una forma de pensar que, que es parte de mis características, pero no me define completamente. Me dejo entender, no me define completamente. Yo No es tan fácil, porque tendemos a definirnos en función de esas cosas, pero nosotros somos más que esas cosas. El asunto es cómo damos nosotros mismos individualmente el salto a ese somos más y somos distintos y abrimos una serie de posibilidades distintas para nosotros mismos.
Pero eso es lo primero, porque es una mirada genuina, es una mirada humilde, es una mirada mucho más realista de nosotros mismos. Y ese es el primer paradigma. Pero el segundo, y tan importante como el otro, es el tú, ¿no? ¿Quién es ese otro? ¿No? Y ese otro no es un recurso, no es una cosa, no es alguien que me sirve, no es alguien que yo valoro en la medida que me es útil a mí, ¿no? Y eso es muy común, ¿no? Entonces quiero a la secretaria de esta oficina porque me facilita entrar donde el gerente, ¿no? Y quiero a este cliente porque me compra mucho. O quiero a este pueblo porque de alguna manera me genera reconocimiento. Entonces el punto y el centro no está en el otro, está en mí o en la utilidad. Y lo que tengo que transformar es el segundo elemento, ¿no? Mirar al otro también como una posibilidad tremenda de crear conmigo. Descubro su humanidad, al decir su humanidad, su igualdad conmigo, independientemente que tengamos procedencias y formas de pensar distintas, pero que podemos ver la posibilidad de crear algo juntos. Y ese es el segundo paradigma. Y creo que ahí es donde surge esta cooperación que tú dices. O sea, porque entonces los otros están conmigo en torno a este objetivo común, ¿no? Y entonces lo tomo en cuenta. También tomo en cuenta en otro modelo que hay también de otra teoría que quizás la podemos conversar, tomo en cuenta sus necesidades, sus objetivos, sus inquietudes, lo que quiere, lo que busca, lo que aspira, porque eso es también importante para mí para poder crear algo distinto. Entonces, ese es el punto. Entonces, sí, Edgar, cooperación o sinergia es trascender esa situación, ¿no? Una situación de dos posiciones hacia algo nuevo y abrir posibilidades distintas que ni siquiera imaginamos en este momento. Y ahí está lo fantástico y lo difícil, ¿no? ¿No? Porque no imaginamos todavía las posibilidades. Tendremos que crearlas juntos. Y ahí está lo desafiante. Perdona, Carlos, sí. permíteme responderle a Carlos porque me ha conectado con varias cosas esto. Eh, lo que te quería decir es, pero escuchándote y a lo mejor también algunos de nuestros escuchantes ha sentido cómo de alguna manera estás hablando de la historia de la humanidad, porque hemos llegado a donde hemos llegado gracias a eso. Gracias a que nosotros no nos hemos quedado en nuestra postura, sino que hemos aprendido a mirar al otro, a integrarlo, a reconocerlo, y aunque partamos de posiciones distintas, hemos logrado una síntesis, a veces, lamentablemente, a raíz de enfrentamientos, pero cada vez hemos ido encontrando distintas maneras de entendernos para que surja algo nuevo. O sea, creo que la sociedad avanza y si creemos que en realidad estamos mejorando el mundo, mejorando la humanidad, es porque de alguna manera esa es la dinámica de la vida. Síntesis, Ujú. síntesis, y entonces gracias a que tú tienes un pensamiento distinto del mío, me ayudas a trascender a algo de otro nivel, que no es ni mío ni es tuyo, es de los dos y a la vez es distinto. ¿No? Yo creo que estamos hablando de las tesis básicas del desarrollo de la humanidad, ¿o no? Sí, sí, el asunto es cuando no somos capaces de ver esta cuestión positiva ahora y nos vamos quedando. Me gusta tu visión positiva porque nos sube, ¿no? Nos sube. Es cierto, hoy día nos podemos quejar de la humanidad, que es un desastre, pero ciertamente hoy muere mucho menos gente de la que moría hace 150 años. Hoy hay mucha más educación, mucha más salud, mucho más periodo de vida de cada persona, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, es curioso, ¿no? Y al mismo tiempo, inmersos como estamos en nuestra generación y nuestra época, vemos cada desastre a la vuelta de la esquina que nos decimos cómo es posible que nos llamemos al mismo tiempo una humanidad que crece, ¿no? Y quizás ahí entra, y me encanta, porque entra quizás una mirada más, puede ser que nos entre como una cosa de esto que hablábamos, de quedarnos en el medio, ¿no? No hay forma de cambiar, nos resignamos y ahí estamos.
y perdemos esa mirada mayor hacia el futuro. Me gusta lo que dices, es una visión bien positiva. Tenemos que subir más de 100 años a veces para poder verlo. Y eso es difícil. Pero es difícil en el día a día de muchísima gente también. No mucha gente puede hacer esta mirada tan amplia, eh, porque ciertamente hay gente que hoy día muere por la misma enfermedad que ya se superó hace 150 años, ¿no? Que hoy subsistan en ciertas zonas de nuestro mundo enfermedades que ya creíamos que habían desaparecido, es terrible, ¿no? O que hoy haya pueblos que viven como se vivía hace un par de siglos, con los mismos niveles de incultura, pobreza o ausencia de recursos, nos está diciendo otra cosa. Creo que está diciendo que quizás no estamos involucrando a todos en ese proceso de crecimiento. Y subsisten hoy cosas fantásticas a nivel de los países desarrollados y cosas terribles a nivel de otros países que nos dicen, pues, ¿dónde están, no? Y ahí viene el elemento colaboración, porque algo que puede pasar es que si yo estoy bien y todo mi entorno está más o menos bien, o no tan problematizado en todo caso, puedo quedarme con que es suficiente, ¿no? Y entonces pierdo de vista que al otro lado del río o al otro lado del mar, hay gente que está en una situación completamente distinta. ¿Está? Y así ya continúo. Carlos, al hilo de lo que has estado comentando, ¿cómo se puede integrar al otro, al opositor, al contrario, en un objetivo común? Es una necesidad sentida. ¿Cómo superar las diferencias cuando estamos ante un peligro común? Sí, un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Digamos, en la medida que yo voy viendo que el otro no es un recurso, no es una cosa, no es alguien que me sirva. Mi mirada no está solo en función, no está centrada en mí, sino en el otro. Entonces, en esa medida vamos a ir superando esta situación. Y creo que eso es lo que hablábamos al inicio cuando Ega mencionaba lo que estaba pasando en esta situación de crisis, ¿no? O sea, yo creo que las crisis nos confrontan con aquello más personal, más humano. Y quizás son en esos momentos donde comenzamos a colaborar. Pero mi cuestionamiento era cuál es ese nivel de crisis que deberíamos experimentar. Son una especie de electroshocks que recibimos para que nos recuerden que somos humanos, pero no necesitamos hacer eso. Ese es el problema. Creo que el problema de la colaboración solidaria no, o la cooperación eh, no es cuando estamos en ese momento. Ahí, y ustedes lo han experimentado recientemente, y nosotros también lo hemos experimentado cuando ha habido pues desastres naturales, terremotos, incendios. Entonces toda la gente colabora. Lo curioso es que la colaboración empática o la cooperación o la sinergia pudiera ser algo un poco más continuo, más permanente, más presente que haga que justamente estos espacios súbitos de colaboración no tengan que aparecer solo en esas circunstancias, sino que están mucho más presentes. En nuestro país, por ejemplo, tenemos esta famosa Teletón, ¿no? O sea, es como las Teletón, no sé cómo sea allá en España, ¿no? Pero como la Teletón, ¿no? Entonces vienen los artistas y cantan y todos, y juntamos un dinero para construir un pabellón de un hospital, ¿no? Pero vamos, podríamos construir un pabellón de un hospital más continuamente en vez de gastar el dinero en otras cosas. Pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué el elemento colaborativo no está más presente en el resto del año? ¿No? Por decirlo así, ¿no? Es Sí. como el papá que brinda mucho amor a sus hijos en Navidad o en el cumpleaños y el resto del año está totalmente ausente, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Es como que nos olvidamos quiénes somos el resto del tiempo y esperamos que ocurra algo especial para que realmente recordemos quiénes somos, que es lo que decíamos al inicio. Introducirlo en nuestro día a día como una cosa lo más natural, no como una excepción, que es lo que has comentado. Es que es la clave, ¿no? Ninguna empresa, ni país, ni sociedad, ni pueblo, ni nada va a poder llevar adelante algo que compete a todos si es que no hay esa trascendencia desde la posición. Pero cuando la posiciones tiene una connotación un poco negativa, ¿no? Puede que tenga, pero posiciones no son necesariamente negativas, o en todo caso no se tienen que percibir así o no.
algunas, a ver, el pez no se enoja porque está en el agua, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Mientras los otros están en el aire. Es como tu espacio natural. El asunto es si no, el pez no puede cuestionarse, ¿no? Nosotros sí podemos cuestionarnos. Somos humanos, tenemos esa capacidad crítica para cuestionarnos en algún momento y decir, oye, esto es lo que yo estoy viviendo, un poco alejado de los demás. ¿Es posible que sea la mejor forma de tener una vida para mí y para los demás? Ese cuestionamiento creo que es tan vital para que precisamente se convierta en algo más cotidiano el esfuerzo por crear algo en conjunto que, que creo que nos falta. Y ahí el awareness, la capacidad de tomar conciencia de lo que pasa me parece clave. Al hilo de lo que estás comentando, Carlos, es muy interesante todo este tema, más importante de lo que nos creemos. De la colaboración empática, ¿habría que hacer un programa educativo? ¿Cómo habría que trabajarlo más este tema para que así quede grabado en nuestro ADN de cada uno de nosotros? Buenísima pregunta. Pues, bueno, yo creo que tenemos que empezar desde chicos, ¿no es cierto? O sea, desde muy niños, como en todas estas cosas. Porque esa forma de pensar, para no usar el término en inglés, esa forma de pensar estructurada viene desde que somos muy pequeños, ¿no? Desde lo que nos dicen Ahí nuestros se padres desde forma, pequeños. ¿Ah? ahí se forma, es la Ahí se forma. forma, pues, ahí se forma como todo, como nuestros sesgos, por ejemplo, Ujú. ¿no? No es como nuestros sesgos de cualquier tipo, se forman de niño, vivimos en algo y además estamos en una sociedad que refuerza ello, ¿no? Que refuerza ello. Miren el caso de nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Bueno, de nuestros países en Latinoamérica hoy en día sufren un problema serio de corrupción, ¿no? En el mundo político y, y nos pone en esta posición, Salvador, de preservarnos a toda costa para no morir en medio de este sistema que parece que no tuviera salida. Y como lo dijimos antes, en esas circunstancias lo único que hacemos es transmitir incluso a nuestros hijos, a nuestros nietos, oye, sálvate tú, ya ve tú, lo importante eres tú. Y es un mensaje mixto, ¿no? Porque sí, pues importante eres tú, importante es cada uno de nosotros, no, no hay manera que no sea así, pero eso está recubierto inmediatamente, importante eres tú y bueno, y ya ve tú qué haces y sálvate en ello y bueno, nada, no te preocupes demasiado de los otros, sálvate tú. Y eso nos lleva a que hoy en día pues ensuciemos la ciudad o contaminemos el agua o no veamos qué podemos hacer porque al final no tiene que ver conmigo. Y esa, no sé si llamarle un individualismo, pero ciertamente es una falta de conciencia que somos todos, que somos una humanidad. Lo hablábamos hace un minuto cuando Edgar decía que hoy día la humanidad ha crecido mucho más de lo que estaba hace unas décadas, es cierto, pero no todos hemos crecido y no todos hemos tenido, ¿no? Y entonces podemos quedarnos satisfechos simplemente por algunos privilegios que no somos no tienen ningún elemento de culpa, es simplemente una toma de conciencia que están ahí, ¿no? Y una pregunta, ¿cuánto se implican las emociones y los estados de ánimo en este tema? Ah, buen punto. A ver, pues, pues sí, ¿no? Hoy día hablaba con un amigo eh, y él me decía que estábamos discutiendo mucho de este asunto y él me contaba la historia de unos amigos que ha tenido en Europa, en Francia en particular, que han decidido, que tenían una muy buena posición económica y que han decidido dejar pues este mundo más comercial, más consumista, por moverse a un bosque o comprarse un terreno en Latinoamérica y vivir con paneles solares y una cosa más ecológica y más. Y yo le decía, eso está muy bien, pero esta persona estaba en capacidad de tomar esa decisión y lo ha decidido porque encuentra algún valor en lo otro. Ahora llego al tema de la emoción, pero le decía, ¿qué pasa con este joven que toda su vida ha vivido en un entorno privilegiado de recursos?
y que es lo que él considera como natural y no hay otras posibilidades. ¿Qué cosa va a hacer que esta persona esté dispuesta a cambiar eso en beneficio de otros? Las emociones ahí juegan un rol importante. O sea, las emociones y la percepción de qué es lo que realmente es valioso, ¿no? O sea, qué es lo que me hace a mí renunciar a algo a lo que estoy totalmente apegado y que lo percibo como natural y además normal, y qué bueno que ocurra así, hacia algo que quizás toca hacer hoy en día a fin de un bien, en fin de un bien mayor, con la finalidad de un bien mayor. Ahí las emociones ciertamente pesan un montón, pero somos emociones y somos mente y somos espíritu y somos cuerpo, y entonces podemos trabajar sobre ello para tomar decisiones importantes también en la vida, ¿no? Carlos, me surge una pregunta. No sé si estaré equivocado. ¿Puede ser que estamos siendo manipulados, vaciándonos, digámonos, de la personalidad de cada uno? El no pienses, yo te lo daré todo, tú no analices, no seas crítico, solo sé obediente. ¿Puede haber ahí detrás de esto una perversión interesada? La palabra perversión interesada, eso me suena fuerte, pero bueno, si lo entendemos como algo que no construye, es posible. Volvamos al inicio. Recuerdan que al inicio hablábamos de la pirámide de Maslow y hablábamos de la necesidad de sobrevivir. Eh, ¿Cómo estamos percibiendo, cómo estoy percibiendo mi vida? ¿Cómo estoy percibiendo mi futuro, mi desarrollo, mis posibilidades en este momento y en mi vida? Si las percibo acotadas, en riesgo, en peligro, es natural que intente yo preservarme a mí mismo. ¿Cómo hacer para pensar que hay posibilidades distintas en la medida que yo me abra más? Eh, y sí, es posible que estemos encapsulándonos en un sentido amplio del término, en nuestras formas y maneras de pensar y en las decisiones que tomamos en torno a ello, porque no vemos más posibilidades, somos ciegos. Recuerdan que lo primero era ver, luego era hacer y luego era conseguir. Es posible que todavía estemos miopes, tal vez no ciegos, pero miopes, y vemos solamente algunas partes y no nos abrimos en la posibilidad de mirar algo distinto que nos permita hacer cosas distintas y conseguir cosas distintas. Podríamos, una pregunta lanzo, ¿podríamos estar siendo adormecidos de nuestras reacciones naturales? Cuando alguien tiene y me toca a mí de cerca porque tengo algún familiar así, cuando alguien sufre alguna parálisis, por ejemplo, un ACV, ¿no? Un accidente cerebrovascular, Un ictus, le dicen aquí. un ictus, muy bien. Entonces, parte de su cuerpo o el cuerpo se paraliza. Las posibilidades de crecer, de recuperar algún tipo de movilidad existen si es que se activan en el corto plazo. Pero fíjate que lo que va a sostener el ánimo de cambiar y de movilizarnos nuevamente funcionan nuestras emociones y nuestra mente. Pero cuando sentimos que a veces no funcionan, porque a veces requiere mucha constancia y mucho tiempo, nos podemos rendir en el asunto. Y en el rendirnos, lo que no nos damos cuenta es que nos vamos inmovilizando y finalmente podemos quedar totalmente inmóviles. Y siento que ese adormecimiento que tú hablas puede ser por eso. ¿Qué es lo contrario a estar dormido? Es estar despierto, es estar mirando, ¿no? Eh, el adormecido está como laxo, está sin pasión, no ve. Quizás tenemos que mirar más, mirar distinto. Y quizás entonces podemos abrir las ventanas y entra el sol o el aire o la luz y podemos comenzar a caminar, a movernos y no quedarnos paralizados en algo. Eso me parece tan vital. Quizás nos estamos adormeciendo porque no abrimos las ventanas o los ojos, o no sé.
es posible que eso esté ocurriendo. Muy interesante. ¿Querías hacerle alguna pregunta a Carlos, Edgardo? Bueno, tengo realmente muy interesante todo lo que nos has compartido y yo siento que uno de los grandes puntos que hoy en día se necesitan y tenemos que poner cada vez más la mira en ello es lo que decías de los jóvenes, ¿no? Porque yo creo que si logramos que ellos cambien ese paradigma mental, ¿no? Como dice Salvador, no tendremos una generación adormecida, porque si no, cada vez las generaciones tienen menos capacidad crítica y entonces son más manipulables. Yo recuerdo que llevo muchos años en educación. Hace unos 20 años le hacía encuesta a mis alumnos sobre la pena de muerte y lograba que reaccionaran y que tomaran posición y que mayoritariamente pues estuviesen, eh, lo tomasen como algo realmente importante, ¿no? Hoy en día pues lamentablemente no logro esa reacción. Es un cambio en dos generaciones muy fuerte. Ujú. Entonces, creo que, por ejemplo, a la juventud lo peor que se le puede quitar es la rebeldía. Yo hago una apuesta porque ese carácter rebelde, porque, como dice Salvador, en realidad hay intereses que no vemos, hay intereses que están ahí y nosotros la única herramienta que tenemos, y ojalá que siga siendo así, es nuestra conciencia, ¿no? Cuanto más conscientes seamos, menos podrá la manipulación y por eso también te agradecemos porque planteamientos como los que nos trae siempre al programa, pues nos ayudan a elevar un poco más nuestro nivel de conciencia, ¿no? Y esto de la colaboración empática, pues yo creo que deberíamos tomar más conciencia de que ese es un poco el camino. Sí. ¿Por qué uno se revela? No se revela cuando... Estaba pensando mientras escuchaba por dos razones. Porque algo me duele, ¿correcto? Y entonces tengo que reaccionar frente a eso. Entonces me revelo de alguna manera frente a eso y es justo que nos revelemos, porque si no, no podemos salir de esa situación. O porque, aunque no nos duela algo, sentimos que se está limitando la posibilidad de algo. Y estaba pensando si en el mundo más joven, hoy día lleno de tantos recursos, ¿no? Informáticos y de comunicación y esto, es posible que no haya muchos dolores tan evidentes, pero sí podríamos ir transmitiendo las posibilidades que no se están logrando, ¿no? Las situaciones que no estamos viendo. O sea, creo que podríamos ampliar la mirada. Cuando uno amplía la mirada, deja de mirar su propio nicho, ¿no? Su propia situación, y es capaz de decir, oye, pero es posible que esto sea distinto. Esa, esa frase, es posible que las cosas sean distintas y mejores y más fantásticas, ¿no? Eso creo que puede llevar a movilizar las cosas, eh, a la gente, a los jóvenes, no sé, ¿no? Muy interesante. Carlos, muchas gracias por esta magnífica tertulia. Queremos agradecerte todos tus aportes y conocimientos con una canción que sabemos que te gusta. Carlos, te dejamos los micrófonos para que te dirijas a los escuchantes con el mensaje de resumen de esta propuesta y también, si es posible, contactar contigo. Si alguien requiere una consulta profesional especializada, ¿cómo podrían hacerlo? Dinos. Bueno, tienen mi correo y si no lo podemos poner ahí en la pantalla en algún momento. Eh, y me pueden escribir y con mucho gusto podemos compartir esto, eh, y otras cosas más. Creo que el pensamiento que me traía a mí, con este tema era la necesidad de superar estos paradigmas en donde
nos vemos a nosotros, donde el centro está en nosotros, donde nos confundimos nuestro ser humano con posibilidades, con aquellas ideas, limitaciones, suposiciones, y también confundimos la visión del otro con esas mismas ideas y posiciones, en vez de mirar también a otro ser humano con el que se abre posibilidades de crear algo distinto y que podemos llevarlo a niveles que no sospechamos. Me parece que ahí está la cosa. Y sirve, Salvador, si me permites unos segundos más, sirve en una pareja, por ejemplo, que no se entiende. No se entiende porque cada uno no ha pensado en la posibilidad de algo distinto, mientras yo mire al otro como posibilidad también de crear ese distinto. Surge entre un equipo en donde no nos vemos con posibilidad de crear algo distinto. Surge en un país, entre partidos o entre facciones, que no creemos que encontrarnos con el otro cuando lo consideramos como un ente que nos posibilita de crear algo distinto. Entonces, cuando hablamos de colaboración, no hablamos de, mañana voy a dar un poco más de alimentos, un poco más de dinero, o en esta campaña. Hablamos de casi una forma de aproximarnos a la realidad distinta. Eso es lo que creo yo, ¿no? Estupendo. Danos los datos para que puedan contactar y nosotros también lo pondremos en las redes del programa para que cualquier persona que esté interesado pues pueda contactar contigo a través de todos los lugares. Sobre todo, también puedes colaborar con empresas en temas formativos y educativos. Sí, de hecho. ¿Dicto mi correo o qué? Sí. Ah, ok. crdiez2011 Lo repito, Nosotros también lo pondremos. crdiez2011 para servirles. Me encantaría poder contactarme con ustedes y estoy seguro que podemos encontrar formas de colaborar para hacer algo distinto. Eso es. Muy importante. Muchas gracias, Carlos Alberto. Nos encantará tenerte de nuevo con nosotros aquí en Totum Revolutum. Ha sido una experiencia transformadora y recuerda que formas parte de este grupo de profesionales que trabajamos por un mundo nuevo. Amigos, amigas de Todo Cambia, hemos compartido esta tertulia con un profesional del cambio y la transformación que nos ha ayudado con su propuesta profunda y seria para quienes desean dar un vuelco en su vida, para aprender a ser colaborativos y solidarios. Hoy más que nunca se hace imprescindible. Los humanos ayudamos porque somos capaces de sentir y de ponernos en la piel de los demás. Y ayudar genera felicidad personal y colectiva. Ya sabes que desde Todo Cambia te acompañamos con nuevas propuestas, nuevas miradas, aprendizajes que te pueden ayudar y perspectivas que te llevan a imaginar nuevos escenarios posibles para tu vida y para el mundo que vivimos. El cambio del mundo está en tu mano. Naciste para cambiarlo. Quisiera concluir este momento con una frase. No hay problema que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos. Muchísimas gracias, Carlos, por todo lo que nos estás aportando. Te esperamos pronto y también gracias a ti, Edgardo. Gracias. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause